¿Qué tal, amigos? Esta es nuestra segunda clase de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el tema de hoy es el deseo de Dios, la revelación y la fe. Vamos a tratar entonces sobre esto. Empecemos diciendo lo siguiente. En nuestro mundo occidental, que no en el oriental ni en el mundo árabe, pero en el mundo occidental, nuestro mundo europeo-americano, el hombre está en el centro de todo. Incluso llega a pensar muchas veces que él es la medida de todas las cosas. Pero se sigue preguntando acerca del dolor, del sentido de la vida, del sufrimiento, de la culpa, la soledad, la muerte. Bueno, entonces, en su corazón existe todavía una especie de nostalgia de eternidad. Él quiere la eternidad. Entonces, todo eso realmente solamente puede tener respuesta en Dios. Y la religión lo que hace es responder a eso. Y la religión verdadera evidentemente responderá a esas cosas de forma perfecta, ¿sí? Las otras religiones harán un intento más o menos acercado. Pero la religión verdadera, si la hubiese, aquí no vamos a discutir sobre la religión verdadera, que pueden ver ustedes en nuestro otro curso sobre introducción al estudio de la religión. Aquí lo que vamos a hablar es de la religión cristiana propiamente, o sea, una catequesis sobre la religión cristiana. Veamos lo que dice el Salmo 62, en sus primeros versículos. Oh Dios, tú eres el Dios mío, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne sin ti languidece, como tierra árida y yerma, falta de agua. El hombre tiene deseo de Dios, y eso es lo que plasma aquí el salmista. Y quiero utilizar esto entonces para poder comenzar esta clase y empezar diciendo lo siguiente. El hombre ciertamente es capaz de Dios. ¿Por qué? El hombre es capaz de Dios porque ha sido creado por el mismo Dios y creado por Dios para que llegue a participar de su felicidad, y por eso el hombre tiene en el fondo del alma un anhelo de Dios. Quiere conocer a Dios, quiere ver a Dios, ¿sí? Entonces se manifiesta así en su constante búsqueda de la felicidad y en su deseo de perfección. Dice el compendio, en el número 2, Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí. Puede muchas veces ignorar ese deseo. Hay que ayudarle a que despierte eso, porque quizás no comprenda por qué ese deseo. Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental, porque él no es digno por simplemente existir o tener libertad, sino porque él está orientado por naturaleza, orientado hacia Dios. Entonces, ¿qué sucede? Porque el hombre y el hombre dentro del conjunto del universo han sido creados por Dios, se encuentran en toda la creación huellas de Dios, en la belleza de lo creado, en el orden, en el sentido de las cosas, se encuentran huellas de Dios. Y a través de la creación nosotros podríamos llegar a conocer la existencia de Dios, ciertamente. Podríamos llegar a conocer de su existencia y algunas, digamos así, algún reflejo de sus atributos también nosotros podríamos conocer. Sin embargo, eso no estaría fácil. No estaría fácil. El número 3 del compendio dice, a partir de la creación, esto es, del mundo y de la persona humana, o sea, del hombre y del universo, el hombre con su sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Pero eso no es fácil. No es fácil, porque requiere de un ejercicio, el ejercicio filosófico, de la reflexión filosófica, que no todos se han ejercitado a desarrollar o a hacer. Por eso Dios ha querido revelarse. Si al filósofo le cuesta probar la existencia de Dios y ver que Dios existe, gracias a su reflexión sobre el hombre y el mundo,
¿Y qué va a hacer el resto de los hombres que no tienen tiempo para poder dedicarse a la reflexión filosófica? Entonces Dios, para facilitar a los hombres conocerlo, por eso Él ha querido revelarse, ¿sí? Entonces Dios se ha revelado y podemos nosotros hablar por eso de Él, porque Dios se reveló. Y aunque nuestras palabras son generalmente paupérrimas y insuficientes para poder hablar de Él, sin embargo, Dios se reveló y podemos nosotros hablar de Dios. Dios siempre es más de lo que podemos nosotros entender, pero no es la cosa inentendible, porque Él nos ha hecho a nosotros a su imagen. Se puede hablar de Dios a todos y con todos. Número 5 del compendio. Partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de fantasioso, de imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Pero podemos hablar de Dios con todos, a todos y con todos. Ahora, si Dios se reveló, ¿cuáles son las etapas de cómo ha sido esa revelación? Bueno, entonces, Dios se ha revelado, manifestado en la historia de la humanidad con hechos y con palabras. El hombre se comunica con palabras, dice Santo Tomás de Aquino. Pero Dios habla con hechos y con palabras. Y a través de varias etapas. La primera etapa es la de los primeros hombres. Esto pueden encontrar ustedes en el compendio del 6 al 9. Ahí van a tener estas etapas de la revelación. La revelación ha sido la primera etapa, la de los primeros hombres, Adán y Eva, y su descendencia, a los que les prometió la salvación después de la caída. La segunda etapa es la de Noé, con el que Dios hace una alianza que abarca a todas las naciones y seres vivientes, después del diluvio. La tercera etapa es la de Abraham, a quien Dios hizo una promesa de la que surgió el pueblo de Israel. La cuarta etapa de la revelación es la revelación hecha a Moisés, con quien hizo una alianza en el monte Sinaí y al que dio la ley para Israel, la que nosotros hoy tenemos en el Decálogo fundamentalmente, pero fue mucho más amplio que solamente el Decálogo. Es la cuarta etapa de la revelación. La quinta etapa es la de los profetas, mediante los que Dios prometió renovar la alianza y enviar a un Redentor, enviar al Salvador, al Mesías. Y finalmente, la del cumplimiento de todas las promesas, que es la revelación de Cristo Jesús nuestro Señor. Y con Él ha llegado la nueva y eterna alianza. Y la revelación así llegó a su plenitud. Y nos mostró entonces Jesús cómo es Dios y cuál es el camino para que nosotros podamos llegar a Dios como nuestro fin. Así que estas son las etapas de la revelación. Por eso es tan importante poder leer las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta Jesucristo. Aunque nos pueda parecer a veces incomprensibles ciertas cosas, pero todas ellas hablan de Jesucristo y preparan a su llegada. Y justamente la Biblia no nos oculta la miseria humana, nos muestra cómo son las cosas y nos muestra cómo Dios ha obrado incluso a partir de la miseria humana para poder cumplir con su plan. O sea, ha superado la miseria humana, ha escrito recto en renglones torcidos y nos ha hecho llegar a nosotros la salvación y a todas las naciones. Respecto a las revelaciones privadas, en el número 10, entonces, y si hay revelaciones públicas, porque está la revelación pública para todos, ¿hay revelaciones privadas? Sí, existen revelaciones privadas. Y si bien estas pueden ser reales, la iglesia tiene que juzgar sobre cada una de ellas, no tienen el mismo valor. Y son juzgadas por la iglesia y la iglesia dice si estas coinciden con la revelación pública, la revelación que Dios quiso que sea para todos los hombres. Pero Dios se revela, entendamos esto, Dios se revela. Toda la enseñanza de la doctrina de la salvación es siempre un dato de revelación, al cual nosotros aplicamos la fe. Y vamos a hablar sobre ese tema ahora. Esto es todo sobre la revelación. Recapitulemos. El hombre es capaz de Dios, porque ha sido hecho por Dios. Y el hombre y el mundo han sido hechos por Dios. Y se puede conocer a Dios ciertamente a través de la creación. Pero eso es muy difícil. Podemos hacerlo, pero es difícil. Por eso Dios se revela para que la salvación sea fácil para todos. Hay etapas en la revelación.
Y ahora veamos cómo se transmite a nosotros esa revelación, cómo llega hasta nosotros. Bueno, vayamos a los números 11 al 14 del compendio. ¿Por qué y de qué modo se transmite la divina revelación? Número 11. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, Jesucristo, Él es la verdad. Es preciso entonces que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda la creación. Y esto se lleva a cabo entonces mediante lo que nosotros llamamos tradición apostólica. La tradición es la transmisión simplemente. La tradición es la transmisión de la fe. Es la transmisión del mensaje de Cristo llevado a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto, los escritos inspirados. Si no, ¿cómo llegaría hasta nosotros hoy? La Biblia es parte de la tradición porque es la transmisión del mensaje de Cristo que llega hasta nosotros, que fue simplemente predicado en un principio y llegó hasta nosotros gracias a los apóstoles. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, a los obispos, y esto a su vez a otros obispos, y así a través de las generaciones llega hasta nosotros hoy. Entonces, ¿de qué modo se realiza la tradición apostólica? Se realiza de dos modos. Con la transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con las Sagradas Escrituras. O sea, la tradición viene por la transmisión viva, o sea, la tradición, que está la liturgia, la enseñanza de la doctrina, la predicación, las instituciones de la iglesia, ¿sí? Todo aquello que hace a su organización, el culto, a eso se refería la liturgia, los escritos inspirados, escritos por los santos padres y los santos de la iglesia, todo eso es parte del conjunto de la tradición de la iglesia, o sea, la transmisión viva de la palabra de Dios. Y las Sagradas Escrituras, que en un principio, el Nuevo Testamento principalmente, no pasó de ser simplemente predicación de los apóstoles. De hecho, que son las cartas de San Pablo, sino cartas de un obispo a su grey, a sus fieles. Así que hay una gran relación entre tradición y Sagradas Escrituras. Están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. Número 14. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo. Y surgen de la misma fuente. Constituyen un solo sagrado depósito de fe, del cual la iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas. Nosotros no somos de sola escritura, sola Biblia. No, porque la Biblia no existiría sin esa tradición. Y esa tradición es anterior a la Biblia. Es anterior. Es esa tradición la que dice que la Biblia contiene la verdad, la verdad de nuestra salvación. Así que entonces, el Señor va a dar a la iglesia la misión de transmitir el mensaje de la revelación. Y promete que le va a ayudar para hacerlo con verdad. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Tiene que prometer eso al Señor, porque si no se puede perder y se puede corromper el mensaje. ¿Cómo el Señor salvará? Va a cumplir aquello de que Dios quiere que todos los hombres se salven, si es que no asegura Dios que se mantenga intacta, incólume la transmisión de la doctrina. Entonces tiene que asegurar que la iglesia se mantenga indefectible y predicando la verdad hasta el fin de los tiempos. Esta función de enseñar la verdad, de enseñar e interpretar el mensaje de Jesucristo, se llama magisterio. Es la función de enseñar que tienen todos los obispos. Bueno, ante todo esto, Dios existe, nos ha hecho capaces, se ha revelado, se ha transmitido por la tradición y la palabra de Dios, y ha sido enseñada por la iglesia. Entonces nuestra respuesta es la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es un sentimiento. La fe es aceptar la revelación de Dios que nos llega por la Sagrada Escritura y la tradición viva de la iglesia. Es la respuesta confiada del hombre a la revelación. Vayamos al número 25. El hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe. La obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. ¿Por qué yo creo en estas cosas? Porque Dios así la ha revelado y ha sido transmitida por la iglesia. Pero ¿por qué yo creo? No porque yo entienda, no es que sea absurdo, sino
No hay que pensar que porque yo no entiendo es absurdo. Puede que yo no entienda simplemente porque soy corto de inteligencia o me faltan elementos para poder entender. La verdad incomprensible no es absurda, es simplemente incomprensible. Todos tenemos la experiencia de haber pasado por eso. Entonces, nuestra respuesta a la revelación es la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y recibir su verdad, acoger su verdad, aceptar lo que Él ha enseñado, porque Él lo ha enseñado, simplemente. Ahora, finalmente, digamos, para cerrar este capítulo, que aunque uno diga personalmente, yo creo, la fe que se profesa es fe de la iglesia. La iglesia es como una familia. Y entonces nosotros profesamos todos juntos, como familia, esta fe en Dios. Por eso la fe cristiana se confiesa en común y se resume en el credo, el credo es como nuestro lenguaje común. Bueno, para terminar este capítulo, les invito a que contemplemos la primera imagen del compendio, ¿sí? Que es el icono de Cristo detrás del motu proprio, ¿sí? En todo compendio ustedes van a encontrar este icono, ¿sí? El icono de Cristo. Y pueden leer detrás de él la explicación, el icono de Cristo Pantocrátor, el que todo lo gobierna. Esa va a ser la tarea para esta segunda lección, ¿sí? Y ahora vamos a rezar. Primero vamos a rezar el acto de fe. No vamos a rezar todavía el credo, sino que vamos a rezar el acto de fe, que se encuentra también en el apéndice de nuestro compendio. Al final del compendio existen unas oraciones que es importante tenerlas siempre en cuenta, ¿sí? Este es el acto de fe que vamos a rezar. Está en mi compendio, que se encuentra en la página 203, pero está entre las oraciones al final, antes de las fórmulas de doctrina cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios verdadero en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó, murió y resucitó por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre, Señor, acrecienta mi fe.